Chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén bien. Bien, vamos a arrancar con un tema nuevo. ¿Sí? Es un tema que habla sobre los traumas que nos dejan ciertas circunstancias y a la vez hablamos de los indicadores de abuso. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a hablar cuando algún chico, algún adolescente sufre algún tipo de abuso sexual, pero lo que vamos a ver son los indicadores, cuáles son las características que estos chicos presentan, porque es importante de uno darse cuenta, ¿sí? Que a veces, muchas veces pasan cosas en las escuelas, en un boliche, en algún club, y empieza uno después dice, uy, sí, esta persona empezó a tener, a cambiar, a tener cierta característica, entonces es importante saber, va a ser algo fundamental lo que vamos a ver, porque después el tema de lo que es el abuso mucho más profundo lo van a ver en SADO, que es en cuarto año, ¿sí? Que ese tema yo no lo voy a tocar. Lo que vamos a hablar son para cuando uno se da cuenta, cuando alguien cercano empieza a tener ciertas conductas que algo le puede llegar a estar pasando, que me parece como que es importante por el día de hoy. Bien, vamos a arrancar primero y más que nada hablando de lo que es un trauma, ¿sí? Como les puse acá. A ver, el trauma es el ingreso de una excitación excesiva al aparato psíquico. Si ustedes ven acá el cuadro, ustedes van a tener las mayúsculas, más suavecitas, y las más y otras las negritas. Las que son las C sin la negrita, eso está representando lo normal, el que es una excitación normal. No sé, me fue mal en la escuela, ¿sí? Es como que no es algo común, entonces quizás como que me angustia, o no sé, me caí de la bicicleta, son las cosas normales que vive uno, ¿sí? Algún reto de alguien, me fue mal en un partido de fútbol, ¿qué es? Forma algo que te puede angustiar, ¿sí? Por eso se dice que como que es algo, una excitación normal que uno vive. Ahora, las C, negritas, lo que están representando es algo que desborda a la persona. ¿Qué puede ser? Un robo excesivamente violento, la muerte violenta de alguien o el mismo el fallecimiento de alguien. Muchas veces en las mujeres que van a ser mamás, la pérdida del embarazo, ¿sí? Que después quedan tan angustiadas que por muchos años no pueden tener hijos de la angustia que tienen por miedo a volver a pasar por esa situación. Las cosas como vendría a ser, entre comillas, como más violentas y más dolorosas. A eso nos estamos refiriendo. Por eso yo acá les puse el ingreso de una excitación en forma excesiva, o sea, como algo más brusco, ¿sí? Para que entiendan esto lo vamos a representar como si fuera un sistema de riego, ¿sí? Esto después yo les voy a decir dónde lo pueden leer, por si lo quieren volver a leer, pero yo se los voy a explicar. Vamos a suponer que el aparato psíquico, ¿sí? Es una planta, como una huerta, ¿sí? Que recibe agua normalmente. Y de repente vienen esos diluvios de 4 o 5 días, ¿sí? Y empieza a recibir excesivamente agua de la normal, cosa que se termina inundando. O mismo los campos, cuando ven que quedan bajo agua. ¿Qué pasa? Al tener excesivamente agua, ¿eso qué hace? Desborda, ¿sí? Bueno, ese desborde es lo que nosotros lo consideramos como un trauma, ¿sí? Vendría a ser el exceso de agua que absorbe ese sistema de riego. Después, como que en las plantas se empieza, bueno, o a pudrir o ya no sirve más esa tierra. Bueno, en esto se representa en el aparato psíquico. Es cuando nosotros nos desbordamos con una situación, ¿sí? Y después quedamos como temerosos. ¿Qué decir? No sé, a la noche, no sé, llegué a mi casa y me robaron. Entonces, muchas personas lo que le pasa es de que después empiezan a tener como ataques de pánico a salir de noche, les da miedo salir de noche porque fue en ese momento. ¿Sí? No sé, muchas personas tienen un choque excesivamente violento y después mucha gente deja de manejar o por muchos años no manejan. ¿Por qué? Porque cuando van a manejar le vuelve ese recuerdo. El trauma es como si fuera una lastimadura que queda en el aparato psíquico, que cada vez que uno se acerca a una situación similar se revive esa situación, ¿sí? ¿En qué se va a relacionar este ingreso? Se va a relacionar en la tolerancia del sujeto. ¿A qué nos referimos? Quizás a mí, yo tuve un robo muy violento y después me da mucho miedo volver a salir de noche. Y quizás algún pariente, algún amigo, le pasó la misma situación o estaba conmigo en esa situación y esa persona no le pasa nada. O sea, estuvo mal, estuvo angustiada, pero después sale normalmente.
¿Qué significa? Que yo tengo un tipo de tolerancia y la otra persona tiene otro tipo de tolerancia. Por eso muchas veces cuando dice, no sé, choqué y mi choque fue muy brusco y me da pánico volver a manejar. Uno dice, qué exagerado que sos. No, no es que sea exagerado, es que cada persona tiene cierta tolerancia. Y fíjense en acá abajo que yo le puse la capacidad de controlar, ¿sí? ¿Qué es controlar esa situación. ¿A qué nos vamos con esto? Esto es muy común, que, o sea, no es que sea muy común, pero muchas veces sucede en alguna persona que la robaron y que dice, me robaron tantas veces de que ya me volvieron a robar el celular y no sé, y me peleé con el ladrón y a uno le termina, no sé, lo terminan lastimando o se le va de las manos la situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que es gente que lo controla y gente que no. Vieron que uno siempre te dice, si te vienen a robar, vos dale todo y que no te haga nada. Pero uno no lo maneja eso lo maneja el aparato psíquico, chicos. Yo muchas veces he dicho, si a mí me vienen a robar, le doy todo, y yo a veces me he comportado como una loca y me he peleado con el ladrón para no darle. Lo mismo me pasó con un auto, ¿sí? Que me han robado un auto y me peleé, que me arrastró, que terminé yo internada. Y después el médico me decía, vos estás loca. Le digo, no lo pude controlar. Si uno lo piensa en un estado emocional tranquilo, dice, qué locura, pero en ese momento uno no lo puede medir. El que lo maneja es el aparato psíquico. Por eso tenemos la capacidad de controlar. Y la otra es la capacidad de elaborar dichas situaciones, que son las situaciones que uno pasa, ¿sí? Yo siempre le cuento a los chicos la situación que vi, que por ejemplo a mí me robaron a las 6 de la mañana el auto, fue un robo muy violento y yo es el día de hoy, y era de noche porque era invierno, ¿sí? Es el día de hoy que cuando tengo que manejar de noche, a mí me transpiran las manos y me palpita mucho el corazón, me pongo como muy nerviosa y estoy hablando de algo que me pasó hace 9 años, ¿sí? Pero se ve que fue tan violento que yo es algo que no lo puedo asimilar. Entonces, durante el día no pasa nada, pero ya si se hace de noche y estoy sola, me transpiran las manos como si fuera como tipos, ellos los llaman como ataques de pánico, ¿no? Dicen porque transpiran las manos, pero a mí como que me revive y si siento que alguien viene de atrás como que me asusto, ¿sí? Es algo de que a mí no me gusta manejar sola y cuando se hace de noche, porque mi situación pasó cuando era oscuro. Era la mañana, pero era invierno y era oscuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo esa situación no la puedo manejar. Entonces trato de evitar manejar de noche y sola. Si lo tengo que hacer, obviamente que lo hago. Pero uno lo trata de evitar, ¿sí? Bien, acá yo les puse leer trauma, que es el sistema de riego. Es lo que yo recién les expliqué, pero si alguno o no lo pudo entender, igualmente lo voy a volver a explicar por Zoom, lo puede leer ahí como para que uno entienda de qué se trata, ¿sí? Más allá que vamos a ver los indicadores, lo que son los abusos, después van a entender el por qué estoy explicando esto, por lo que el trabajo que van a tener que hacer. Y después aquí abajo yo les puse en cómo se caracteriza un trauma. El trauma se caracteriza por su intensidad, lo que les decía al principio, un robo violento, un fallecimiento, no sé, un incendio, algo violento, un abuso, ¿sí? Como lo que vamos a ver en este tema, la incapacidad de responder adecuadamente ante un estímulo, es lo que yo le decía recién. Si a uno le viene a robar, uno le tiene que dar absolutamente todo que a mí no me haga daño, pero quizás mi forma de responder yo no lo puedo manejar, entonces me pongo agresivo y trato de resistirme un robo que muchas veces terminan mal, ¿sí? Pero uno no lo puede manejar, ¿sí? Los efectos duraderos, ¿cuánto tiempo te puede durar ese trauma? Fíjense lo que yo les conté recién. Yo hace 9 años que me pasó, es el día de hoy que yo manejo de noche, me transpiran las manos. Lo mío sé que ve que fue tan violento y yo quizás no lo puedo asimilar, ¿sí? Es como que el sistema de riego como que quedó desbordado. Y el suceso puede ser aislado o combinado. ¿A qué nos referimos con aislado o combinado? Aislado puede ser, por ejemplo, un robo, ¿sí? Fue algo totalmente no natural, no algo que me pasa todos los días. Y combinado puede ser que yo, no sé, venga de muchas situaciones, ¿sí? De muchos problemas en el trabajo, problemas en mi casa, y me roban y actúo como una loca, ¿sí? Porque mi aparato psíquico desbordó de tantos sucesos consecutivos de ciertas cosas. A eso se llama combinado, cuando uno reacciona mal ante una situación. Vieron que cuando a veces uno dice, no sé, estás discutiendo y dice, y me contestó re mal, y después te pide disculpas y dice, la verdad que hoy tuve un día de loco y perdóname, te contesté mal. Bueno, eso se refiere a un suceso combinado, ¿sí? Vengo de ciertas circunstancias hasta que me pasa algo que quizás que es una pavada y exploté y contesté mal y agredí a alguien,
¿sí? Y aislado es cuando pasa algo muy de vez en cuando, ¿sí? Bien, a eso nos estamos refiriendo. Bien, esta es la primera parte, que es la que vamos a ver. Vamos a trabajarlo en dos partes porque es un tema largo y es mejor ir haciéndolo despacio. Yo les voy a dejar un material de lectura, ¿sí? Que van a ver que dice el caso de Pablo. El caso de Pablo, esto fue sacado, yo tengo un libro de un psiquiatra del cual cuenta varios casos de sus pacientes. Obviamente el libro fue hecho por autorización de sus pacientes, simplemente que se les cambia el nombre porque hay que resguardar la identidad, ¿sí? Van a leer que es sobre un chico que a los 40 años se empieza a ir al psiquiatra porque la vida es un desastre, y van a ver que en el transcurso de la lectura es como que en la parte de la infancia él no quiere leer, no quiere seguir hablando, ¿sí? Perdón, no quiere seguir hablando y como que se traba. Entonces ahí la psiquiatra se da cuenta de que algo le pasó en la infancia, de lo cual van a ver que hubo un abuso, ¿sí? Y van a ver todos los traumas que le trajo eso, cómo fue su vida, qué es lo que hizo, cómo habla de los maestros, ¿sí? Cómo habla de los padres. ¿Por qué? Porque esto fue una situación que ahí habla de la época que fue, me parece que la época cerca de la época de las Malvinas, de las Malvinas, que era una época de que no se hablaban estos temas. Entonces, cuando pasaba algo que decía, no sé, si alguien abusó de un pariente o algo, y hay que callarse la boca porque la familia es lo primero, y se ocultaban las cosas, a los chicos no se les creía, y no se sabían este tipo de cosas porque eran temas que no se tocaban. Hoy por hoy, lamentablemente siguen pasando estas cosas, pero lo que tenemos la suerte es que estos temas se pueden hablar. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las características cuando uno es de un nene chiquito, de una persona adolescente, en qué es lo que cambia, cómo empieza a cambiar la parte física, la parte psíquica, cómo se empiezan a aislar, ¿sí? A eso es lo que vamos a tratar. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes, van a tener que leer, en la parte de actividades va a estar, van a tener leer el caso de Pablo, ¿sí? Y van a ver que tiene varias preguntas. Por ejemplo, cuáles eran las características de su personalidad, porque ahí habla de cómo era su personalidad, de qué tipo de hay una parte que habla del tipo de violencia, ¿sí? Y usted tiene que poner de qué manera se presenta esa violencia, cuáles fueron las consecuencias de Pablo durante su vida por ese abuso, y lo peor es que él nunca lo había hablado, porque lo habla recién a los 40 años, o sea, durante 40 años, me parece que había sido a los 7, 8 años, así que casi durante 35 años, él se cayó y vivió con ese dolor y con esa angustia y con esa bronca, ¿sí? Y después pregunta ahí qué es un abuso, de cómo va a depender en el impacto de esa víctima, ¿sí? Esta va a ser la primera parte. Nosotros en la segunda parte, yo después las voy a explicar y voy a dar una película, de lo cual en la película es una película que junta varios temas, en los cuales va a hablar de lo que es la entrada a la adolescencia, los abusos, los excesos, que ya lo vimos, lo de el alcoholismo y la droga, abusos, porque es una película de un chico que había sido abusado, ¿sí? Está buena porque arma todo en base a la adolescencia. Entonces, bien, van a hacer este trabajito, nos vamos a ver en Zoom y cualquier cosa me consultan. Les mando un besito y nos estamos viendo. Adiós.